Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida al simposio donde abordaremos un tema respecto a la práctica de la ética en los ámbitos personales y sociales. Mi nombre es Jacqueline Ávila y para este simposio pues, nos acompañan mis compañeros Gerson de la Cruz y Jonathan Santiago. Vamos a platicar pues de que en este caso que la ética en lo personal y social trata de las acciones de un ser humano cuyos efectos directos recaen sobre la propiedad ajena, abarca las normas de comportamiento en convivencia frente a los demás. Vamos a verificar en este momento un video introductorio para que podamos saber un poquito más del tema. La ética personal se refiere a la valoración de la persona en sí misma, es decir, la autovaloración, al desarrollo de una conciencia sobre la propia dignidad personal, y esto determina la atención y desarrollo de ciertos valores. Involucra aspectos como la costumbre, hábitos, modo de ser y carácter, así como una serie de planteamientos como son ¿quién soy? ¿Quién me gustaría llegar a ser? Los cuales serán de gran ayuda para proyectar nuestra vida y ver qué es lo mejor para nosotros. Así lograr ser personas éticas y morales ante la sociedad. La ética personal frente a los demás seres humanos nos obliga a ser respetuosos, generosos, nobles, honestos y justos, independientemente de la edad, raza, sexo o posición social de los demás individuos. Conlleva el compromiso, de esta manera, contribuir a ser una mejor sociedad. Es decir, cada persona debe ser responsable de sus actos y contribuir al mejoramiento de la sociedad en la que se desenvuelve. Para ello se maneja la llamada regla de oro, que nos dice lo siguiente: valorarse a sí mismo, apreciarse a sí mismo, tener confianza en sí mismo y respetarse a sí mismo. La ética en el ámbito de la sociedad corresponde a los valores que nos formamos, aplicados en la forma de relacionarlos con la sociedad en la que nos desenvolvemos. La ética y la moral son de gran importancia en la sociedad, ya que estos son los que ayudan a tener un orden dentro de la sociedad, debido a que la moral es la que nos impone una serie de normas que guían nuestro comportamiento, las cuales deben ser respetadas ante la sociedad, aclarando que estas son creadas por la misma, para mantener un orden dentro de ella. Mientras que la ética involucra los valores creados dentro de una sociedad, pero a diferencia de la moral, estos no son escritos y no se recibe un castigo como tal, pero sí en forma de remordimiento de conciencia, los cuales nos son impuestos desde que somos niños, ya sea por nuestra familia o por otras personas, para que así con el tiempo forjen un criterio y reflexión propio. Algunos ejemplos de la ética en el ámbito social son el respeto a los otros, es decir, que es la valoración base que se reconoce el valor de cada persona, que implica conocer y reconocer las diferencias individuales. En segundo lugar está compartir en comunidad, que responde al ideal de la vocación humana. En tercer lugar, la solidaridad, que implica la colaboración efectiva de los miembros de la sociedad o al grupo al que se pertenece. En cuarto lugar está la justicia, que es el valor ideal de la convivencia de los hombres. En quinto lugar, la paz, que representa un valor permanente perseguido por las sociedades humanas. En último lugar está la actitud de apertura y diálogo, que implica el trascender los propios límites. El mundo hace incluir al otro. Muy bien, pues ahí veíamos un poquito de en lo que se basa la ética personal y la práctica, ¿verdad? Más bien de la ética en lo personal y lo social. Les voy a dejar el espacio, compañeros, para que ustedes nos puedan compartir su punto de vista y así poder realizar nuestro análisis final, ¿verdad? Bueno, la ética social es un tema que abarca nuestra sociedad, ya que prácticamente tenemos que hacer las cosas bien y qué es lo que tenemos que hacer bien, porque la ética es algo importante en nuestras vidas.
es algo que nosotros debemos desarrollar y tenemos que sacarlo adelante. Por ejemplo, hacer lo correcto, qué es lo que no debemos hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Y les hablaré acerca de lo que es la dignidad. La dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y se afirma de quienes poseen un nivel de calidad y humana irreprochable. La dignidad es cuando nosotros hacemos una cosa, por ejemplo, hay que tener dignidad, o sea, no queremos estar en tal lugar porque nos humillaron o nos trataron mal. Entonces, nosotros tenemos que tener respeto por sí mismos y no asistir a tal punto. Por ejemplo, a mí me maltrataron, me insultaron en tal lado, entonces, obviamente no voy a estar en un lugar donde me insulten o me traten mal. Por ejemplo, hay que tener dignidad, hay que tener respeto por sí mismo. Y la dignidad es la cualidad de digno, que significa valioso, con honor, a merecedor, y el término dignidad deriva del vocablo del latín dignitas. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 habla de dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, y luego afirma en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La dignidad humana, por lo tanto, es innata, positiva y fomenta la sensación de plenitud y satisfacción, reforzando la personalidad. La esclavitud, por ejemplo, es lo contrario de dignidad, ya que no se tratan las personas como tales ni como dignas, siendo que el esclavo no es considerado una persona humana, sino un objeto. La dignidad también es el respeto y la estima que merece una cosa o una acción, es una excelencia que un realce de una cosa o de una acción. Se habla de dignidad si las personas en su manera de comportarse lo hacen con gravedad, decencia, caballerosidad, nobleza, decoro, lealtad, generosidad, hidalguía, pundonor. Por ejemplo, a la hora de cumplir los compromisos, la dignidad se refiere a la formalidad y a la honestidad y a la honra de las personas. En términos de excelencia, la dignidad es un cargo honorífico o un puesto de gran autoridad, prestigio y honor. Por ejemplo, los cargos políticos como el cargo de rey, de presidente o de emperador también son denominadas así en las personas que ocupan ese cargo opuesto, siendo representantes poseedores de una distinción, siendo ellas dignidades o dignitarios. Hay tres tipos de dignidad alrededor del mundo. Y estos son dignidad ontológica o dignidad humana, es con la cual los derechos humanos nacen, o sea, los derechos humanos, lo que nosotros debemos de hacer. La dignidad moral se relaciona con la moral de las personas y su comportamiento en la sociedad, y la dignidad real es aquella que se recibe por parte de los otros. Les voy a explicar qué es dignidad moral. La dignidad moral se refiere a la dignidad de las personas como un hecho moral. Esto quiere decir que es un valor propio del ser humano dentro de la sociedad y es lo correcto. La dignidad moral, por lo tanto, se refleja en las conductas que la persona ejerce según su moralidad, que la sociedad acepta o rechaza. En este sentido, la dignidad moral debe reflejarse en todos los ámbitos de la sociedad como un modelo de conducta, costumbre o tradición a seguir. De esta manera, la dignidad moral se transforma en dignidad social. Ahora les hablaré acerca de la dignidad humana. La dignidad humana es un valor y un derecho innato, inviolable o intangible de la persona. Es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. La afirmación de que todas las personas nacen con dignidad es un tipo de dignidad ontológica. Esto quiere decir que todos los seres humanos pueden modelar, cambiar y mejorar sus vidas ejerciendo su libertad y por medio de la toma de decisiones para vivir con dignidad. Ahora les hablaré de la dignidad personal. La dignidad personal se basa en el respeto y la estima que una persona tiene de sí misma y es merecedora de ese respeto por otros, porque otros merecemos respeto sin importar cómo somos. Por ejemplo, que todos nos demos a respetar y no nos dejemos humillar de nadie. Esa es la dignidad personal adquirida por el trato que se recibe de otros, llamada también dignidad real. Cuando reconocemos las diferencias de cada persona y toleramos esas diferencias, la persona puede sentirse digna, con honor libre y con orgullosas de ser como son. También existe la dignidad cristiana. En la teología cristiana, el hombre, al ser una criatura de Dios, posee dignidad.
En este sentido, según el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido que es capaz de conocer y amar libremente a su propio creador. Así el hombre no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y con las otras personas. Es que la dignidad nos habla acerca de que tenemos que tener respeto por sí mismos y no estar en un lugar donde nos traten mal, nos humillen. Por ejemplo, en el trabajo, es otro ejemplo que yo les puedo dar, que en el trabajo a veces lo humillan a uno y hay que tener dignidad, o sea, respetarse, no dejarse humillar de nadie. Por ejemplo, a mí me están tratando mal, me dicen, me tratan de lo peor, me humillan de la peor manera y yo trato de darme a respetar. Esa es la dignidad. O por ejemplo, que no quieran en tal lugar porque hice algo malo, entonces no quieran ahí porque no les caigo bien. Entonces tendría que darme a respetar yo por mí mismo. Eso es lo que les puedo dar yo de ejemplo de dignidad. Muy bien, compañero, pues prácticamente abarcando un poco más el tema como lo vimos en el video, ¿verdad? Y con lo que tocabas, pues lo que es la ética social, pues abarca muchos ámbitos en los cuales pues recaen en las enseñanzas que hemos tenido, que nuestros padres también nos han inculcado, ¿verdad? Perdón ahí con el video, pero tengo un poquito de fallas técnicas acá. Pero recayendo pues prácticamente la ética social o pública se trata de se trata de las acciones del ser humano. Conforme nosotros hemos venido y hemos actuado y lo que nos han enseñado desde casa, ¿verdad? Pues esas son prácticamente son valores que nos rigen como personas para poder seguir adelante y poder actuar de la mejor manera ante la sociedad, ¿verdad? Pues hay que saber de que estos pues son unos efectos que en cierto punto recaen, perdonen acá, perdonen, eh, que estos efectos pues recaen sobre la propiedad ajena. Directamente estos valores nosotros los inculcamos y los damos a dar para hacer el respeto al valor ajeno de las personas. A esto prácticamente se refiere no solamente a lo material, sino que como personas, ¿verdad? El saber respetar a una señora, a un caballero, a un niño, a un anciano, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos valores pues, nos rigen como persona y esto se dice como propiedad ajena, ¿verdad? El poder venir y hacer cumplir estos valores en cualquier circunstancia de la vida. Como estaba leyendo pues, en un párrafo, dice que la ética social se ocupa como la conducta moral de de los individuos, así como las realidades colectivas, perdón, ya que su preocupación es es que el individuo pues, pueda ejercer este tipo de valores sin ningún problema y sin ningún tipo de estigma, mucho menos sin ningún tipo de cómo poder indicarle sin ningún prejuicio ante cualquier persona, ¿verdad? Ya que el valor de la propiedad de venir y respetar, de no ofender, de, de venir y ser parte íntegro delante de la gente, pues es lo que nos rige como personas ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, el ver y el velar por el bienestar de las personas que nos rigen y estamos a nuestro lado también, pues es una de de las cosas que es importante, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que prácticamente con el video y con la explicación que dio el compañero, pues sabemos de que la ética son los valores que nos rigen como personas, ¿verdad? Son esos valores que nos hacen ser delante de la sociedad como unas personas íntegras, ¿verdad? Así es, compañeros, efectivamente, pues la ética, tanto en el ámbito de la sociedad como personal, pues corresponde, ¿verdad?, a los valores que nos forman, que aplicados de la forma en cómo nos relacionamos con el medio social,
y en lo personal, pues esto nos deja realizar ciertas acciones que en las ejecuciones de los actos vivenciales, pues sean de cualquier naturaleza, tengamos que respetar a los demás y como indicaba Gerson en su momento, pues debemos tanto darnos a respetar como respetar a los demás, pues no nos gustaría que en algún momento nos critiquen, nos juzguen, ya que nosotros tampoco somos quienes para juzgar. Yo les agradezco mucho que hayan compartido cada uno su punto de vista con nosotros y pues agradecemos la atención y pues que hayamos realizado sin ningún inconveniente este simposio, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tiene algo más que agregar o finalizamos nuestro simposio el día de hoy. Sí, pues tiene mucha relación en nuestras vidas. Por ejemplo, hacer lo correcto. Nuestra conciencia nos habla también. Por ejemplo, nos habla qué es lo que tenemos que hacer y, por ejemplo, qué decisiones debemos tomar en nuestra vida. Eso es lo que habla la ética y prácticamente son temas de desarrollo para nuestras vidas. Por ejemplo, la ética nos habla acerca de nuestra conciencia, qué es lo que tenemos que hacer, si estamos limpios de nuestra conciencia o no. Y igual lo que tenemos que realizar para nuestro futuro, por ejemplo, ir a tal lugar y, o sea, tomar una decisión correcta, que es lo que nos parezca. Y realmente, si tenemos alguna encrucijada entre sí, pues tomar una decisión que sea correcta y que sea la verídica. No sé qué opinan ustedes. Pues prácticamente yo considero que sí va bastante relacionado y también con la conciencia moral, ¿verdad? Lo que comentabas, pues directamente sí, sí es muy importante ante la sociedad, ¿verdad? Y sabiendo un poquito más sobre la conciencia moral y cómo son los tiempos de la conciencia, pues esta abarca tanto en el presente, en el futuro y también en el pasado, ¿verdad? Ya que la conciencia moral pues actúa como un testigo del presente eh, sobre lo que nosotros actuamos en el momento, ¿verdad? O sea, esa conciencia moral de saber de que nosotros hicimos bien las cosas ante la situación que se nos ponga enfrente, pues esa pues abarca en ese punto y en qué afecta también el futuro pues que esta estimula la acción de un freno, ¿verdad? Si en la cosa sabemos de que lo que estamos haciendo no está bien y que realmente que nuestra moral va a ser afectada y sabemos de que vamos a dañar, vamos a lastimar o nosotros vamos a ser lastimados, es mejor pues ponerle un alto, que esta conciencia moral pues sea ese freno que nos representa